Bienvenidos sean todos a una nueva sección de programación de Orbisa. En esta ocasión les traemos el método de optimización para funciones multidimensionales denominado SteepSDescent. Pero antes de continuar, les quiero sugerir que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en todas nuestras redes sociales. También recuerden que el código de este y de todos los videotutoriales de nuestro canal están subidos a la página de GitHub, así que no duden en darse una vuelta por ahí. Y ahora, sin más que decir, vamos a comenzar. Bien, ahora vamos a ver el método de optimización para funciones multidimensionales llamado SteepSDescent. El método SteepSDescent utiliza la dirección descendente en la que se mueve la curva. La dirección negativa del gradiente requerida en este proceso se denomina SteepSDescent, es decir, el nombre como tal del método viene definido por este gradiente, que es como se define. Es equivalente a esta expresión que tenemos aquí. Esto es lo que vamos a estar implementando luego durante la sesión de programación. Y para conseguir que esto realmente sea un proceso de optimización, debe estar introducido dentro de un proceso iterativo. Ahora, este proceso iterativo utilizará la información obtenida aquí y la implementará en esta expresión que es la que tenemos acá. Y para ello, nótese que si es que considero esta ecuación y esta ecuación, S1 no interviene en ninguna parte. Ahora, también nótese que aquí tenemos un valor de alfa. El valor de alfa y el valor de S1 se utilizan en esta parte de aquí, en la parte en la que se determina cuál es el valor del gradiente más óptimo para que el algoritmo pueda converger. Y para ello utilizaremos la implementación de un método de optimización de una variable, es decir, el método de Golden Selection Search, que es el método que habíamos ya implementado en la sesión anterior. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar todos estos elementos e implementar el SteepSDescent. Ahora, vamos a ver a breves rasgos cómo es que funciona el SteepSDescent. Lo que primero se hace es definir los límites, el valor de x o el valor inicial de x, que será este valor, en este caso este número que tenemos, este valor o este punto que tenemos aquí. Vamos también a definir los límites de a y b para el valor de alfa. Alfa, como se había visto en la ecuación de acá, es un elemento que nos permite controlar cuán rápido converge el mecanismo iterativo hacia la función objetivo. Ahora, también deberemos definir el valor de epsilon1 y epsilon2, que son dos elementos que nos permitirán determinar la convergencia, cuándo termina la convergencia del método. Luego, el paso 2, lo que hacemos es calcular el valor o la expresión de la dirección del gradiente, es decir, el valor del gradiente como tal. Vamos a calcular el valor de alfa utilizando esta información y con ello podremos definir cuán rápido se deberá mover desde este punto hacia el centro, que es el valor que nosotros necesitamos como tal. Ahora, en esta primera iteración, en el ejemplo que estoy mostrando aquí, alfa es un valor al parecer bastante grande, entonces el paso que se debe hacer es también un paso grande. Luego vamos a optimizar, vamos a actualizar el valor de x1 utilizando esta ecuación, que es básicamente movernos desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. Y este valor de aquí será considerado el inicio de la siguiente iteración. Ahora, si es que nos movemos acá, que es la segunda iteración, podemos ver que este punto se ha trasladado a... Pues hemos primero hecho un zoom y este punto se mantiene ahí, pero lo que hay que resaltar es que este es ahora el punto inicial. Luego, con este punto de aquí, realizamos el mismo procedimiento, calculamos el valor de S, que va a ser el valor que tenemos aquí. Luego determinaremos el valor de alfa, que será un valor escalar que al multiplicar con esta expresión nos dirá cuán rápido nos debemos acercar hacia el punto máximo. Y luego lo que haremos es la actualización, es decir, este punto se convertirá en el punto inicial para la siguiente iteración. Ahora, este proceso puede terminar en el paso 5 y va a terminar cuando la diferencia entre el valor objetivo de la función actual menos el valor objetivo de la iteración anterior sean menor a epsilon1. O de otra manera también puede terminarse cuando la norma del gradiente que hemos calculado también sea menor a epsilon2. En este caso dice mayor y mayor porque luego dice que si es que esto se ocurre, entonces deberíamos regresar al paso 2, es decir, volvemos a iterar. Y bien, en el paso 6 lo último que falta hacer es cuando se sale del ciclo iterativo será imprimir los valores de x, es decir, el valor final, que sería, esperemos que esté cerca del valor óptimo, y el valor como tal de la función objetivo. Ahora sí, vamos a regresar a la implementación y para ello lo que debemos hacer es crear una nueva carpeta. El primer paso es crear una nueva carpeta. Entonces esta carpeta se va a llamar
steepest, porque es del steepest descent. Entonces, como ya sabemos cómo funciona esto, lo que primero debemos hacer es crear un archivo. Vamos a llamarle aquí steepest descent.cpp y vamos a crear otro archivo también que se llame steepest descent.h. Listo. Ahora, en el steepest descent, en el archivo steepest descent.h, lo primero que voy a hacer es incluir. Bueno, realmente no necesito incluir nada, pero lo que sí debo hacer es utilizar esta instrucción por si acaso yo necesito implementar ciertos detalles. De antemano sé que no lo voy a necesitar porque lo único que voy a definir aquí es realmente la función steepest descent, es decir, esta expresión de aquí. Ahora debo irme a la otra. Vamos ahora al CPP y en el CPP sí vamos a empezar a desarrollar lo que es nuestro algoritmo. Lo primero que vamos a hacer es include la librería IOStream para poder hacer impresiones en pantalla sin la necesidad de utilizar el comando printf de una manera más sencilla en todo caso. Luego también incluiremos vamos a incluir las utilities. Entonces sería utilidades.h. ¿Por qué voy a incluir esto? Porque yo voy a utilizar de las utilidades. Vamos a ver qué tenemos aquí. Voy a utilizar lo que es mostrar el estrado y guardar el registro. Voy a usar las dos, entonces necesito este archivo. Luego, como ya habíamos visto, en todo les había mencionado en la sesión anterior de que voy a utilizar el include y que aquí lo que voy a hacer es incluir la álgebra lineal o la librería de álgebra lineal. Y también debería incluir la librería de matriz para poder utilizar los valores de las matrices. Aquí debería ser matrix, ¿verdad? Sí, excelente, matrix. Ya. Y también sé que como necesito optimizar ciertas partes del código, voy a también utilizar la carpeta de Golden, donde yo tengo el archivo golden.h. Listo, con eso creo que ya está. Me falta incluir el encabezado como tal de este archivo, que es este de acá, el steepestdescent.h. Así que steepestdescent.h. Y con eso ya estaríamos. Vamos a hacer lo siguiente: namespace, std, y ahora sí vamos a empezar a desarrollar. Lo que debo hacer es, nuevamente voy a copiar esta expresión de aquí para no tener problemas con el tipeo. Y aquí ya voy a empezar a desarrollar. Lo primero que voy a hacer es crear un título un poco elegante. Así que voy a copiar una expresión. Y esto va a ser el título. Ahora, primero que voy a hacer es, voy a llamarles constantes. Voy a crear constantes. Pero estas van a ser las constantes del ambiente de programación. Porque voy a necesitar unas constantes del ambiente de programación. Y esta constante es un tanto especial, así que lo único que deben hacer es copiar esta línea nada más. Todo lo demás ya está hecho en los otros elementos, así que si ustedes descargan los otros archivos, esto ya está prácticamente elaborado, así que solamente necesitamos crear este elemento. No tiene nada que ver con el algoritmo, lo único que tiene que hacer es con el mecanismo de impresión que luego estaremos utilizando. Bueno, ya lo vamos a ver cuando lo implementemos en el contexto. Ahora voy a crear las constantes del caso, en este caso de la programación como tal. Las constantes aquí van a ser, vamos a crear constant, primero una doble, y va a ser epsilon 1. Este va a ser 1 exponente a la menos 3, es el primer epsilon que creamos. Constantes. Aquí vamos a implementar, este sería epsilon 2. Voy a dejarle en el mismo valor. Y acá sería otro doble. Y aquí sería delta x. Porque sabemos que vamos a usar la función objetivo y en especial vamos a utilizar la derivada de la función objetivo. Entonces voy a necesitar este delta x. Y también va a ser igual a 1 exponente a la menos 3. Ahora yo necesito crear variables. Ahora las variables iniciales. Estas variables iniciales, pues ya las sabemos. Lo primero que va a hacer es el valor de x.
Y el valor de x va a ser menos 3,2. Recuerden que estoy usando una matriz, un valor matriz, entonces debo estar pendiente de cómo crear eso. Si no tenemos claro cómo utilizar o cómo crear esto, podemos ir siempre a la carpeta de álgebra lineal e irnos a la carpeta de matriz, al elemento de matriz, y podemos ver aquí que necesitamos crear una matriz. Podemos crearla ya sea vacía, dándole las líneas y columnas, o de una vez pasándole un vector de elementos dobles. Yo en este caso he utilizado este de aquí. Vamos a revisar. Sí, he revisado de eso de ahí. Por eso es que utilizo las dos llaves para abrir y las dos llaves para cerrar. Bien, continuemos. Ahora debo crear también el doble, porque voy a crear la función objetivo previa para poder hacer la comparación luego. Y aquí es donde voy a utilizar la función objetivo. Entonces sería cost function. Este elemento ya lo hemos implementado anteriormente. Lo implementamos en el problema. Y no me sale aquí, me sale un error. Es porque no está llamando al problema. Entonces aquí deberíamos incluirle el problema también. Entonces sería problem. Y sería problem.h. Y ya estamos con esto. Ahora, en esta cost function lo que le voy a pasar es el valor de x que tengo aquí, así que x. Y con eso ya estaríamos. Veamos que porque no tenemos un problema, aquí nos olvidamos el punto y coma. Y con eso ya estamos. Ahora necesito crear otras variables. Las variables de proceso. Les voy a llamar así, variables de proceso. Las variables de proceso se harán referencia a todas las variables que voy a utilizar durante la implementación del algoritmo, así que por ahora no sé cuáles voy a utilizar. Tengo una ligera idea, pero no las voy a escribir porque las vamos a ir implementando poco a poco. Y bien, con eso ya estamos. Lo que sí sé es que en variables de proceso vamos a necesitar el contador, un contador que sea igual a 0, porque vamos a ir utilizando esto para imprimir información, y vamos a utilizar una matriz que sea nuestro registro para poder luego grabar esta información en el como archivo CSV. Y ya. Básicamente tenemos esto. Vamos a ir viendo de poco a poco. Estaremos creando variables. Entonces no hay por qué afanarnos con eso. Vamos ahora a utilizar lo siguiente. Vamos a escribir la siguiente expresión. ¿Qué es lo que hago aquí? Lo único que estoy es mostrando en pantalla lo siguiente. Como pueden ver, si yo pongo aquí el mouse, me va a salir qué es lo que estoy imprimiendo. Voy a imprimir un encabezado, que únicamente será por cuestiones de visualización. Luego, en line, para dar un salto de línea. Y luego un separador. Un separador. ¿Cómo lo voy a hacer el separador? Voy a hacerlo al estilo tabla. Entonces, hagámoslo así. No necesitamos el paréntesis realmente. Y nuevamente, end line. Ahora sí, vamos a empezar la implementación. Vamos a ver, para la implementación vamos a regirnos en esto. Ya hemos hecho el primer paso de definir las variables. Ahora nos toca calcular esta expresión. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una variable de proceso. Esta variable de proceso va a ser una matriz y va a llamarse SB. ¿Por qué? Porque va a almacenar el gradiente. Entonces vamos a ver qué nos dice. Nos dice que debemos multiplicar o calcular el gradiente y multiplicarlo por -1. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Primerito, sabemos que debemos implementar todo dentro de un ciclo while, que luego lo romperemos con unas condiciones. Entonces SB sería igual a, vamos a calcular el cost function gradient, y aquí le vamos a pasar el valor de x y el valor de delta de x, que es los valores que habíamos definido acá. Listo. Ahora nos decía también que debemos multiplicarle por -1. Entonces voy a llamar a la función multiplicar escalar matriz. Esto está dentro de la librería de álgebra lineal. Está aquí. ¿Dónde me parece que está? Aquí está. Multiplicar entonces aquí debería multiplicar -1, por el valor de la cost function que tenemos aquí. Y si todo está bien, no debería marcarnos ningún error. Y eso es lo que estamos obteniendo ahorita. Luego voy a crear otra variable. ¿Por qué? Porque luego me dice que optimice alfa. Alfa no tengo definido. Y entonces lo que debo hacer es escribir alfa aquí. Y esto será un valor de doble. Sí, si no me equivoco. Sí, doble.
Y entonces acá lo que voy a hacer es alfa es igual a minimizar. Sí, la función minimizar está dentro de golden, si no me equivoco. Sí, aquí está minimizar y nos pide que pasemos una matriz X y una matriz SB. Entonces, matriz X, matriz SB. Ya lo tenemos listo. El procedimiento de golden es básicamente la golden section search. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Lo único que hace es multiplicar estos dos valores dentro de una ecuación, que es básicamente la ecuación que tenemos aquí. Y de esta manera nos retornará cuál es el alfa que nos optimiza la búsqueda del mínimo en este caso. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Vamos a definir X, vamos a actualizar X, es decir, vamos a hacer este paso de aquí. Ya tenemos XI, que es el valor inicial, tenemos alfa y tenemos SI, que es SB. Entonces nos faltaría XI más 1, pero como es un proceso iterativo, lo único que queremos hacer es llamar X. Entonces vamos a sumar, nuevamente, sumar dos matrices. X es una matriz y la otra matriz sería la multiplicación entre alfa, que es un escalar, y SB, que es esta función de aquí. Y con eso ya está. Ahora lo que nos falta es terminar el ciclo iterativo o implementar esta parte del ciclo iterativo. Pero para ello necesito determinar primero esta parte de aquí y luego esta parte de aquí. Esta expresión de aquí yo ya la tengo implementada aquí, que sería la línea anterior. Me falta la parte en la que implemento esta sección de aquí, que realmente no es nada difícil porque, como ya sabemos, solo sería de copiar esta expresión de aquí y ponerla aquí. Pero no sería UXProof, sería UX nomás. Entonces, como no tengo esto de aquí, debo definir esa variable de proceso. Entonces sería doble UX y con eso ya estamos. Sí, double UX y con eso ya estaríamos. Ahora sí, ya tenemos la mayoría del algoritmo implementado. Como podrán ver, ya solamente nos falta romper el ciclo. Pero antes de eso, lo que voy a hacer es mostrar información en pantalla. Y para ello, lo primero que voy a hacer es aumentar el contador en 1. ¿Por qué? Porque empieza en 0 y yo no quiero que se muestre la iteración 0, sino la iteración 1. Luego, voy a agregar información en el registro. ¿Y qué voy a agregar? Voy a agregar información respecto a lo que estamos calculando. Esta información será la que se guarde al final y luego estaremos mostrando en pantalla. Entonces, lo primero que se debe pasar es el contador. Lo que después voy a pasar sería el valor, en este caso sería de 0,0, es decir, el valor de x1, y luego getValue, el valor de 0,1 también, para luego terminar con el valor de ux, que es el valor de la cost function que está aquí. ¿Listo? Básicamente eso es todo. Luego mostraremos el estado del proceso de optimización. En mostrar estado, esta función está implementada en utilities. Nuevamente vamos a ver, mostrar estado, y nos pide que ingresemos todos estos dos elementos. Así que vamos a ver. Estamos aquí. Lo primero que se debe agregar es el contador, luego el valor de x, luego el valor de ux y luego sb. Finalmente debemos pasar, vamos a ver qué nos pide, porque sé que nos falta un elemento, nos pide pasar esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí ya la tenemos definido dentro del tipos de Zen. Al inicio habíamos definido una variable que no era importante para esta parte, únicamente sirve para mostrar información en pantalla. Entonces esa es la variable que debemos pasar en este momento, allSet, si no me parece, no estamos equivocados, y con eso ya estaríamos. Listo, ahora voy a implementar la parte, es decir, esta parte, la parte en la que se rompe el ciclo. Entonces lo que voy a hacer es if, primerito el valor absoluto de ux-pref, es decir, este valor, menos ux. Esto debe ser menor a epsilon 1. Y la otra condición es que la norma de SB también sea menor a epsilon, sería epsilon 2. Listo. ¿Qué pasa si es que yo cumplo con una de estas condiciones? Pues lo que debo hacer es romper el ciclo. Pero antes de romper el ciclo, lo que debo hacer también es imprimir información. ¿Y qué clase de información voy a imprimir? Voy a imprimir el resultado final. Primero voy a hacer una separación y copiaré esta expresión, mostrar estado. Y con eso ya estamos, no tenemos nada más que hacer. Aquí
Antes de seguir con el ciclo while, lo que deberíamos hacer es lo siguiente: uxpref es igual a ux. De esta manera, si es que no se cumple esta condición, se asignará el valor actual al valor previo y con eso se iniciará nuevamente el proceso de iterativo. Ahora lo que nos falta es implementar una expresión un tanto ambigua, que lo único que hace es ayudarnos a mostrar la información en pantalla de una manera un poco más elegante, nada más. Finalmente vamos a guardar esos datos, vamos a guardar el registro y esto es todo lo que nos pide. Vamos a guardar el registro y con eso ya está. Listo, ya hemos prácticamente terminado nuestro algoritmo. Y ahora lo que tenemos que hacer es llamar a esta función stepsDescent desde la función main. Entonces aquí lo que voy a hacer es borrar esto. Y lo que voy a hacer debajo del IOStream es include. Y aquí sí debo incluir la carpeta stepsDescent. Perdón, sería solo la carpeta steepest, si no me equivoco. Excelente. Pero sería la carpeta steepest. Así si no me equivoco, ¿sí? Y con eso ya estaríamos. Me faltaría únicamente llamar al método stepsDescent y con eso ya estaríamos. No pasa ningún parámetro y ya. Ahora voy a correr esto en este punto. Me aseguro de que todo esto esté cerrado, no necesito nada de esto. Lo único que me falta es agregar en el tasks el archivo stepsDescent.cpp debajo descent, si no me equivoco, y con eso ya estaría. Cerramos esto, vamos acá, compilamos utilizando nuestra tarea. Al parecer tenemos un error, dice que no existe este archivo. Oh sí, porque el nombre no es Steep Golden, aquí es steepest, y con eso ya estaríamos. Cerramos nuevamente, vamos acá, le damos a compilar y nuevamente nos da un error. Al parecer tenemos otro error aquí. En alguna parte de nuestro código hay un error, así que vamos viendo. Aquí dice error de sintaxis. Aquí parece que solamente son dos. Y ya, al parecer eso era todo el problema. Nuevamente regresamos acá, compilamos, intentamos compilar nuevamente y vamos bien. Excelente, ya nos dice que que hemos construido satisfactoriamente. Vamos ahora al PowerShell. Sabemos que está el debug, entonces corremos esto. Vemos cómo nos dice stepsDescent algorithm. Al parecer todo está bien, pero hay un problema con la visualización de los datos, nada más. Así que vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Después de buguear por un momento, he llegado a encontrar el error. El error está aquí dentro del cálculo del gradiente de la función objetivo. El paréntesis de aquí está mal posicionado. El paréntesis debería ser aquí. Y deberíamos eliminar uno acá. Y con eso se corrige todo. Vamos a continuar. Vamos a ver, no hemos cambiado nada aquí. Solamente nos faltaría compilar el programa. Esperemos que todo salga bien esta vez. Vamos a ver. Ejecutamos. Y ya está. Finalmente lo conseguimos. Podemos implementar el algoritmo del stepsDescent. Vamos a ver, en este caso el primer elemento llega hasta 5.02 elevado a la menos 1, es decir 0.5, que es más o menos lo que esperábamos. El otro sería 0.12, que también es lo que esperábamos, menos 9.65, con una derivada, un valor de derivada que tenemos aquí. Ahora, yo también ya tengo implementado esta función plotResult. Entonces lo que debo hacer es, de alguna manera, llamar a esta función para que se puedan mostrar los resultados en pantalla. Y para hacer eso, lo que voy a hacer es utilizar una expresión propia del sistema. Entonces voy a llamar system. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer r, abro comilla y luego paréntesis. Y escribo Python. Entonces me debo regresar a las utilities. Porque recuerden, el programa estará corriendo dentro de debug, es decir, dentro de esta carpeta voy a hacer todo por un momento, será dentro de debug. Entonces yo estoy aquí, debo salir y luego ir a utilities, y luego de estar en utilities voy a correr plot-results.py y con eso ya estaría. Vamos a compilar nuevamente. No hemos cambiado nada del código, lo único que hemos agregado es una línea que nos permitirá mostrar los resultados en pantalla.
Ahora sí, esta vez funciona, ejecuta, está esperando. Vamos, supongo que está esperando, estoy esperando hasta que se muestren los resultados en pantalla. Y aquí están, son los resultados en pantalla. Ahora sí, aquí está la variable de x1. Vemos que empieza un valor de 0.1 y comienza a moverse ligeramente hasta el valor de 0.5, que es donde converge finalmente. El valor de x2, por otro lado, es un poco más zigzagueante y a pesar de que oscila entre muchos valores, prácticamente, aunque el rango no es tan grande, pero sigue oscilando, concluye o termina convergiendo en el valor que nosotros esperábamos. Y el valor de la función objetivo obviamente empieza en un valor grande, que es lo que habíamos estado esperando, y comienza a reducirse hasta llegar a un valor óptimo, que es el que más o menos estábamos esperando. Y con eso podemos decir que ya hemos completado la parte de la implementación del STP60. El siguiente paso será implementar Newton, y para ello deberemos hacer unas pequeñas modificaciones a nuestro archivo problem aquí, y también nos tocaría implementar el método como tal, pero eso será en la siguiente sesión.